Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es mi deseo que hayan tenido una gran semana, que todas las cosas hayan ido bien. Hoy iniciábamos en la iglesia, pero por medidas a las que hay que sujetarse no se pudo. Pero si el Señor quiere, pronto nos volveremos a ver los domingos en la iglesia. Hoy quiero preguntar, ¿tienes un buen seguro? La Biblia nos enseña en Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, perdón. Los tiempos en que vivimos son tiempos de mucha inseguridad en todos los aspectos. Esta inseguridad se refleja no solo en los altos índices de violencia, robo, criminalidad que amenazan constantemente la vida de las personas, sino también en la inestabilidad económica que reina en todo el mundo. Personas que pensaban que tenían un hogar estable han tenido que pasar por el dolor de perderlo y muchos que creían tener un empleo seguro han recibido la triste noticia de que han sido despedidos. También otros que gozaban de perfecta salud, de momento han recibido la mala noticia del resultado de los análisis. Incluso la vida misma puede perderse por un segundo de la manera más inesperada, a través de un accidente automovilístico o de alguien que entra a un lugar público, disparan un arma y quizás un fenómeno natural como un repentino tornado o un rayo o este virus que ha acabado con muchos amigos y familiares o por cualquier otro motivo. Ciertamente es imposible garantizar la seguridad en ningún aspecto en este mundo en que vivimos. Muchas veces, con el fin de crear una sensación de seguridad a nuestro alrededor, nos llenamos de seguros de todo tipo: seguro de vida, seguro médico, seguro para la casa, seguro para el automóvil. Y no tengo nada en contra de los seguros, porque mi papá fue un hombre que vendió seguros toda su vida y con eso nos educó a 12 hijos. Hacemos todo tipo de planes para asegurar, ¿verdad?, que nada va a faltarnos en el futuro, pero nada de esto puede traer absoluta y total seguridad a nuestras vidas. Sabemos que hoy estamos aquí y mañana solo Dios lo sabe. La seguridad absoluta no existe en este mundo, a menos que vivamos bajo el amparo y protección de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 91:1 que todos se lo saben: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el único que puede garantizarnos seguridad en cualquier situación que nos presente la vida, porque Él es omnisciente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede. Y la seguridad que Él nos ofrece nos cubre no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, podemos vivir tranquilos y confiados. Pues aún en el caso de que nuestra economía, nuestra salud o cualquier otra área sea afectada, contamos con la seguridad de que Él es fiel para recompensarnos lo que se ha perdido y aún más. Como sucedió en el caso de Job, el cual lo perdió absolutamente todo: posesiones, familia, salud, y al final dice la Biblia, Dios aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué seguro tan maravilloso, ¿verdad?, que nos devuelve más de lo que perdimos conforme a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Únicamente Dios puede darte un seguro que cubre absolutamente todas las circunstancias inimaginables de la vida y cuyo reembolso excede todo entendimiento humano. Y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis, pues Jesucristo hizo el pago completo en la cruz del Calvario hace más de 200 años, de 2000, ¿no? Es que yo digo 200, son 2000. Solo tienes que reclamarlo, acercándote a Él con un corazón humilde y arrepentido, e inmediatamente estarás cubierto. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, podemos vivir tranquilos, pues todo lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo, tiene un propósito y al final recibimos recompensa de Dios. Como nos asegura Romanos en el versículo 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esta es la verdadera seguridad. El apóstol Pablo entendió este concepto perfectamente, de manera que, estando preso en una cárcel romana, teniendo que enfrentarse a la incertidumbre sobre su destino de vida o muerte, demostró su absoluta seguridad al declarar: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, mientras él estaba vivo disfrutaba
de cada día del amor y la gracia de Cristo. Y además sabía que su muerte significaba estar aún más cerca del Señor. ¿Tienes tú esta seguridad? Un anuncio de una compañía de seguros decía: una llamada de 15 minutos puede ahorrarte hasta un 15% de tu seguro de automóvil. Pero yo les digo, la palabra de Dios nos dice que 15 minutos diarios de comunión con el Señor pueden ahorrarte el 100% de tus ansiedades, afanes, temores y preocupaciones. Si solo lo has hecho, si comienza a hacerlo desde hoy mismo, empieza a confiar, empieza a asegurarte y afirmarte en la palabra de Dios. Y si nos ves por primera vez, que no pase este día sin que tomes la mejor decisión de tu vida. Si no has recibido aún a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día para que lo haga. Ábrale las puertas de su corazón al Hijo de Dios, que no se arrepentirá. Y si lo hace, habrá dado un paso hacia la experiencia maravillosa del crecimiento personal, espiritual, familiar, como siempre hemos anhelado. Esto se trata de una decisión personal. Dios no nos obliga a dar el paso. Lo que sí queda claro, conforme lo enseña la Biblia, es que optar por el pecado o una vida en Dios se reflejará en perdición o en bendición. ¿Y usted es quien decide? Estamos viviendo momentos difíciles. Este virus no tiene edad, no tiene estrato, no tiene nada. Llega en el momento menos esperado. Por eso tenemos que aferrarnos, Señor. Por eso yo te doy gracias, Dios mío, por ser mi roca firme, mi ancla segura, mi fuente perpetua de bendición, mi amparo y mi protección. Yo te alabo con todo mi corazón, porque en ti hay seguridad eterna, porque tú eres el mejor seguro que podamos tener. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de mi amado pastor John Jairo. Amén, gracias mi amor. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindas palabras, qué lindo mensaje, qué linda reflexión. La verdad es, Él es nuestro seguro, Él es nuestro pronto amparo en momentos de tristeza, de angustia. Él ha prometido estar con nosotros por siempre y Dios cumple lo que dice. Mis hermanos, qué grato volver a estar aquí enfrente de ustedes. Quisiera verlos a todos, pero bueno, ya pronto, si Dios lo permite, estaremos otra vez congregándonos allí en nuestro lugar. Y si no, pues nos veremos allá en nuestro nuevo reino, donde el Señor ha preparado para nosotros un lugar maravilloso, un lugar especial, un lugar único, un lugar que nuestra mente todavía no alcanza ni siquiera a darse cuenta, a percibirlo. Que cuando vemos algo puro en la tierra, como un río cristalino, entonces podemos de pronto como tener una referencia terrenal para lo que dice Dios, de lo que Él ha diseñado para nosotros y que allá nos está esperando. A propósito de eso, y con base a la presentación de esta prédica, que le he puesto por título Conozca su ciudadanía. La vez pasada era Somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Quiero leerles una porción bíblica en parte de la descripción que da Dios de aquel sitio. Se la quiero leer y solo le pido que por favor piense en esto, medite en esto. Mientras lo voy leyendo, solo trate de imaginarlo. Yo sé que es difícil porque no tenemos un lugar como este y no lo conocemos. Entonces nos cuesta trabajo saber cómo es. Pero esta es la descripción. Voy a empezar, está en Apocalipsis 21 y 22. Voy a leer una porción de estos dos capítulos. Y así dice la Escritura. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Y nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.
Esa era la invitación que mi esposa estaba haciendo. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosas palabras, qué hermoso lugar. Allí todo es salud, todo es bienestar, hay suficiente para todos, no hay codicia, no hay maldad, no hay corrupción, no hay divisiones, no hay peleas, no hay angustia, no hay tristeza. El Señor está ahí, lo podríamos ver, lo vamos a poder ver completamente, en todo momento, cara a cara. Ustedes se imaginan solamente cómo es este lugar. Por eso es que es importante conocer nuestra nueva ciudadanía. También dice allí que hay mar de cristal, calles de oro. Esto obviamente no está hablando de los materiales, de los elementos, de los minerales de la tierra, perdón, sino que está simbolizando la pureza de sus aguas, de sus calles. Todo lo que hay allí es perfecto. Mis hermanos, qué grato es poder comprender la palabra de Dios, pero más grato es apropiarse de ella y más grato y satisfactorio es vivir como Dios dice para ir probando lo que significa, cómo se vive en el reino de Dios. El domingo pasado inicié una serie donde el objetivo principal es enseñar el reino de Jesucristo, tratando de seguir sus mismos pasos cuando en forma de hombre fue lo que Él hizo. Vamos a orar, por favor, les pido que en este momento de oración, todos nos unamos y sobre todo traigamos a nuestra mente y pongamos delante de Dios aquellas personas, aquellos familiares, aquellos amigos que conocemos, que están enfermos, que están en situación difícil. Hoy quiero orar especialmente por Luis Carlos Portilla, por la señora Miriam Villalba, por el señor pastor Oscar Gutiérrez, él está en una clínica en Boca Ratón, Florida, por la señora Magali Lujano, por la señora Adriana y asimismo por cada persona que conocemos. Vamos a ponerla en el trono de la gracia. El Señor escucha nuestras oraciones. Padre, gracias, porque es nuestro privilegio que tú nos has otorgado de podernos acercar a tu trono confiadamente, sabiendo, Señor, que tú nos recibes, que tú, Señor, has depositado todo tu amor y misericordia sobre nosotros. Padre mío, hoy en el nombre de Jesús nos unimos por aquellas personas que están enfermas, aquellos amigos, por aquellos familiares que están en necesidad, en gran tribulación. Padre mío, yo no sé si los que yo he nombrado y los que mis hermanos y amigos tienen en sus mentes te conocen, pero yo quiero pedir primeramente, Señor, que ellos te puedan conocer, solo tú, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Puedes, Señor, revelarte a ellos y enseñarte como el Señor Todopoderoso, lleno de amor y de misericordia para aquellos que le creen. Y asimismo, Dios, oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa y conforme a tu voluntad, que es la sanidad de nuestros cuerpos, la sanidad de nuestras almas, Señor, alivies estos cuerpos de esas enfermedades en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra decretamos, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, por tus heridas, Señor, fuimos sanados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ruego, Padre, que estas enseñanzas puedan llegar a lo más profundo de nuestro pensamiento, de nuestro ser, para que produzca el fruto apropiado,
fruto de vida y vida en abundancia, fruto de prosperidad y prosperidad en abundancia, fruto de paz y de amor en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es muy importante comprender de qué se trata el reino de Jesucristo, porque nosotros fuimos, como decía la semana pasada, trasladados a ese reino. ¿Y cuál es el propósito de Dios al haberlo hecho? ¿Por qué nos ha trasladado allá? Y todas estas preguntas yo espero irlas respondiendo en la medida en que avancemos desarrollando este tema. Recordemos que la palabra de Dios se revela a nosotros por el Espíritu Santo. O sea, esto no es algo que yo deseo, algo que, claro que yo deseo estar en un lugar mejor, en un cuerpo mejor, perfecto, pero no es un invento de los hombres. Esto es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo en los hombres para que ellos la escribieran, y muchos de ellos escribieron sin entender. Tuvieron que indagar después, como dice la Escritura, para comprender todo esto. O sea que lo que está escrito fue dejado, mi hermano, a propósito para que usted y yo podamos aprender de quién es Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere con nosotros. Y cuando más investigamos, cuando más ahondamos en todo esto, nos vamos dando cuenta que Dios siempre ha querido nuestro mejor bienestar. Dios, el Espíritu Santo, quien es el causante de nuestra fe, porque Él es quien redarguye de pecado, es decir, nos enseña nuestra situación, nuestro estado frente a Dios. Dios es perfecto, y el Espíritu Santo nos hace comprender nuestro estado lamentable, trágico, al estar separados de Dios por causa del pecado. El pecado que es diseñado por Satanás es la herramienta eficaz de Satanás para hacer, mi hermano, que todo hombre caiga en él, crea que es lo bueno para él, y con esto logra apartar a la humanidad de Dios. Lo logró. Y el plan estratégico de Satanás entonces es hacer que el hombre caiga en la seducción de sus pasiones y llegue a creer que su estilo de vida, sus decisiones, que son con base en una ilusión, y lo digo de esta manera porque todo lo que conocemos pasará, lo único que no va a dejar de ser es la palabra de Dios. Entonces el diablo hace que todo esto que vemos, todo esto que invita, que nos seduce a que lo deseemos y lo anhelemos y abracemos y creamos que ahí está la seguridad de nuestra vida, sea lo que los hombres deben seguir, ignorando, haciendo a un lado todo lo que proviene de Dios. ¿Por qué trasladarnos a un reino que no vemos, que no conocemos y que no solicitamos? Como dije, ahora, esto es cuestión de fe, mi hermano. Todo lo que estamos hablando de la palabra de Dios, todo lo que Dios dice es por fe. Es decir, es para que usted decida creer o no creer en Él. Usted es el que tiene la decisión, no es decisión de Dios. Lamentablemente, cuando las cosas malas suceden, todo el mundo enseguida conoce o reconoce que hay un Dios, pero lo reconoce como el culpable, como el que hay que señalar de todas las cosas malas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios no intervino? Y porque Dios no es así, porque Dios es misericordioso. Si solo entendiéramos eso. Dios no nos creó para que fuéramos unos robots, unos mecánicos a hacer lo que Él quiere solamente. Él nos dio una capacidad de decidir. Nos dio voluntad para decidir, nos dio inteligencia para pensar, nos dio una conciencia para meditar. Y Él nos da entonces la alternativa de nosotros escoger. Y por eso la fe es lo que Él nos ha dado a todos, aún para no creer, porque para no creer se necesita fe. Y todos tenemos fe, pero Él dice que también nos ha dado unos recursos indispensables como es su Espíritu y su palabra. Pero además de esto, hizo que por medio de Jesucristo pudiéramos nosotros lograr entrar a la presencia de Dios. Porque Cristo fue el Cordero perfecto, que cargó los pecados de la humanidad en sí, las enfermedades de la humanidad en sí, la maldición que nosotros teníamos en sí, derrotó a Satanás en la cruz, lo despojó de todo poder, fue resucitado por el Padre, y el que crea en esto, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, venciendo la maldad y a Satanás, entonces puede recibir estos galardones, este Espíritu, este don del Espíritu Santo, y puede comenzar a entender la palabra, y puede comenzar a creer en lo que Dios es, porque conoce
y entiende el plan de Dios. Como dije, a Dios se le conoce por fe, a través de Jesucristo, que hizo posible que todo el que crea en lo que Él hizo pueda llegar a conocer al Padre a través de la Escritura. Como dice el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, y cuando usted lee esto allí en su Biblia, va a notar que esa palabra escritura está con E mayúscula. O sea, no es cualquier escritura, es la escritura sagrada que Dios inspiró en los hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia del Dios vivo, a fin de que el siervo de Dios, o sea, fíjense que esto no es para todo el mundo, sino para el que cree, porque ese es el siervo de Dios, el que cree, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, en la Escritura, la Biblia, encontramos las respuestas a todos los interrogantes que nos puedan surgir respecto a este asunto. A todo lo que es Dios, a todo lo que es su justicia, a todo lo que es el reino, a todo lo que es Jesucristo, a todo lo que nos espera a los que hemos creído. Pero también habla sobre quién es Satanás, sus huestes espirituales de maldad, su ejército poderoso de ángeles caídos, de demonios, su plan que ha desarrollado desde siempre y que la gente no ha entendido. Ahora bien, la finalidad de la Escritura es clara. Y si usted nota, ahí dice, para que el siervo, el creyente que vive ahora para Dios, es decir, viviendo como Él enseña, y eso es vivir para Dios, esté completamente capacitado para toda buena obra. Ahora escuche bien, estas buenas obras no son nuestras obras, las que nosotros creemos que con ellas Dios se agrada. Si usted realmente quiere agradar a Dios, debe hacer como Él dice. Y no es porque sea una ley, es porque piense en un padre que quiere enseñar a su hijo. Y a veces el hijo no entiende las enseñanzas de su padre, pero su padre le dice, haz como yo te digo, mi hijo. Si usted es padre de familia, entenderá a lo que me refiero. Porque usted se agrada de sus hijos cuando ellos siguen sus instrucciones, sus enseñanzas, cuando ellos hacen caso. Por supuesto, no estoy hablando entonces de leyes, estoy hablando de su sabiduría como padre, la sabiduría de Dios como el que todo lo sabe y que es Padre. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a Jesús, enséñanos al Padre. Y él les dijo, tanto tiempo con ustedes y no me han visto. Jesús vino, entre otras cosas, a enseñar esa paternidad. Entonces, estoy hablando de su sabiduría, de la suya como padre, de la Dios como padre, sobre lo que usted conoce que le quiere transmitir a sus hijos, que es bueno para él, que es agradable para él, que es lo perfecto para él, que es lo seguro para él. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Es lo que Dios exactamente quiere hacer solamente con el que es capaz de creerle a él. Las buenas obras de Dios, la primera buena obra de Dios que Él quiere que usted haga, es su propia transformación por causa de la palabra de Dios. ¿Y esto cómo lo logra? Haciendo la renovación de su entendimiento. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, y quiere decir, usted puede hacerlo, usted puede comenzar, si usted entiende lo que Dios quiere, usted puede comenzar a dejar atrás esa forma de vivir que usted acostumbraba, porque recuerde que Dios lo hizo nacer de nuevo en el momento que usted creyó en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Así que su mente tiene que renovarla, resetearla, como hablamos en los términos, se me olvidó, como hablamos de un computador.
Usted tiene que resetear su mente, volver a formatear su mente, meterle ahora el nuevo entendimiento, meterle ahora la verdad de Dios. Y cuando usted entonces, por esa verdad que empieza a introducirla allí, aunque a veces le parezca rara e ilógica, que su papá le está diciendo haga esto, y como usted está acostumbrado a hacer lo contrario, a usted le parece que no es, pero si usted lo hace, cuando usted comienza a disfrutar de esa verdad de Dios, pasan más cosas de las que usted se imagina, que usted seguramente no las palpa, pero usted tiene la verdad de Dios y fíjese, tiene el espíritu de poder de Dios, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo espíritu que estaba en el principio poniendo orden en todas las cosas, el mismo espíritu que revela la palabra de Dios, y entonces usted se alinea con ese poder y usted tiene la fuerza para comenzar a dejar atrás lo que no es bueno para usted, lo que no es agradable, lo que lo separa de Dios, lo que lo hace sentir a usted con vergüenza, culpable, condenado. Porque ahora toda su vida es regida, es gobernada por el Espíritu Santo. No reine pues en vosotros, en vuestros miembros, el pecado. O sea que el pecado tiene como objeto ¿qué? Dominarlo a usted, hacer que usted haga con su cuerpo cosas que no son buenas para usted y que no son agradables para Dios. ¿Por qué no son agradables para Dios? Porque usted es el objeto de su amor y Dios no quiere ver lo que Él ama siendo destruido, deteriorado. Entonces, usted sigue cuando recibe el Espíritu y la revelación de la palabra, por eso estudiamos la palabra, y la empezamos a comprender y usted comienza a aplicarla, entonces usted sigue haciendo las obras, escuche, que dejó Jesucristo establecidas para el creyente. Porque usted comienza a ver en usted mismo algo nuevo. Las personas ven en usted a una persona diferente, notan algo. Y entonces usted sabe que lo que Dios le ha dicho es bueno, usted lo comprueba, usted comprueba que lo que Dios dice es bueno para usted, es agradable para usted, es perfecto para usted, y empieza a caminar en las obras de Jesucristo. ¿Cuáles son? La primera, id y predicad las buenas nuevas a toda criatura. Vaya, enséñele lo que usted acaba de aprender, esas son las buenas nuevas, las noticias nuevas que son buenas. Pero además de que usted se lo anuncia, escuche bien, cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee el libro de Hechos, usted va a notar allí que aquellas personas que estaban convencidas y obraron conforme el Espíritu les había revelado, conforme a la promesa de Dios, no solo podían enseñar lo que era el reino de Jesucristo, el reino de Dios, sino que también mostraban algo de ese poder y de lo que nos espera a todos allá. Es decir, había gente sanada, habían cojos que se les devolvían sus piernas completas, ciegos que recobraban la vista, hubo gente resucitada que habían muerto y resucitaron, hubo comida en abundancia. Jesús hizo esta clase de milagros, de prodigios, multiplicar los peces y los panes para todos. Amén. Estas cosas es las que el Señor nos dice que podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Nuestra propia mente e incredulidad que dice, pero ¿cómo yo? Porque enseguida recordamos lo que fuimos. ¿Cómo yo que soy un alcohólico? ¿Cómo yo que soy un violador? ¿Cómo yo que soy un ladrón? ¿Cómo yo que soy un vicioso? ¿Cómo yo que soy un homosexual? ¿Cómo yo que soy un estafador? ¿Cómo yo que soy un engañador? ¿Cómo yo que soy un desleal? Etcétera, etcétera. Voy a ser capaz de hacer eso. Ahora el cuento es este, mi hermano. El punto es que si usted mira su vieja naturaleza, lo que usted era y ya no es, entonces por supuesto que usted está enfocándose en lo incorrecto. Pero si usted se enfoca en lo que Dios dice, usted está enfocándose en lo que es propio, lo que es cierto, lo que es verdadero, y el Espíritu Santo va a ejercer ese poder a través de usted, usted solo va a verlo. Pero usted se atreve a llevar el poder de Dios a todo lugar. Ahora, la religión, que es parte de lo que vivimos antes, toda esa cantidad de preceptos, todo lo que parecía espiritual, pero no nos dábamos cuenta de que estábamos siendo objeto de un estado de esclavos, no teníamos voluntad propia,
Esto era lo que teníamos que hacer sin entenderlo aún, pero era lo que había que hacer porque sentíamos que esto nos acercaba a Dios. La religión enseña esfuerzo humano, esfuerza logros, esfuerza obra, enseña obras para ganar el favor de Dios, oponiéndose completamente a lo que Dios manifestó a través de Jesucristo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por su esfuerzo, mi hermano. No es porque usted haga 40 Padre Nuestras, 30 Ave Marías. No es porque usted tenga que subir de rodillas el cerro de Montserrat y pelarse las rodillas. No es porque usted se cuelgue en un madero creyendo que esto lo acerca a Dios. No es por sus obras. Es por lo que Dios hizo. La religión produce condenación. Porque en el momento en que el hombre falle en cualquiera de sus intentos de agradar a Dios, que ellos instruyen cómo, si usted falla en uno de estos, recibe entonces el castigo eterno del infierno. Y lo contrario enseña a Dios al manifestar su amor por todos, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, otorgándonos la vida eterna solamente por la fe en Jesucristo. Este es el mensaje que trajo mi esposa para que usted medite. Y fíjense cómo esto todo tiene que ver. La religión enseña que las obras que usted hace pueden ser consideradas por Dios para el perdón de sus pecados. Dios enseña que sus obras no son justas ante Él porque están llenas de pecado, de injusticia, de egoísmo. Por eso fue Él quien lo hizo todo para limpiarnos de toda injusticia y podamos nosotros estar en su presencia por siempre. Como ve, podríamos encontrar nosotros muchísimas razones en la Escritura para creer lo que Dios dice y ha hecho por toda la humanidad. Que solo por la fe en Él usted puede llegar a ser acreedor a su bondad. Pablo enseñó sobre la fe lo siguiente. Voy a leer dos escrituras en diferentes cartas. En segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Este versículo lo usé también la vez pasada, lo he usado varias veces. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Escrito está. Y Pablo hablaba de lo que estaba escrito. Y él fue parte de lo que se escribió porque Dios quiso eso. Escrito está. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Hace unos meses di una enseñanza que era, hablamos el nuevo lenguaje. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Hablamos lo que siempre hemos hablado o hablamos lo que creemos porque Dios lo ha dicho y eso es lo que nosotros entonces tenemos ahora como nuestro propósito? La otra escritura está en primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 13 y el 14. Pero antes de seguir con este versículo, lea por favor el capítulo 18 de Proverbios y el capítulo 3 de Santiago. Va a entender mucho más capítulo 18 de Proverbios y el capítulo 3 de Santiago. Cuando usted lo lea y medite en esto, va a comprender más del por qué es necesario aprender a hablar lo correcto. Ahora vamos otra vez, entonces, 1 Corintios 2, 13 y 14. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y otra vez note allí, cuando lea este versículo, el Espíritu está con E mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. De modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, mi hermano, esto nos pone a pensar mucho. Estos versículos nos ponen a pensar mucho. ¿Cuándo es que no se habla lo que
lo que el Dios dice y enseña, cuando no se tiene la convicción del Espíritu Santo en sí, cuando no se acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Y si usted dice que usted cree en Dios, pero usted no acepta lo que Él le revela a través de su Espíritu, pues hermano, usted no está conociendo, usted no está entendiendo ni conociendo a Dios ni a Jesucristo. Aun cuando nosotros no vemos el reino de Jesucristo, cuando nuestros sentidos no lo perciben, no quiere decir que no es real. Si no puede entenderse es por una de dos razones. Porque no tiene el conocimiento, o como dice la anterior escritura, porque no tiene el Espíritu. Y yo ruego que usted pueda entender todo esto. Es decir, que usted pueda tener el Espíritu Santo, y solo si usted lo quiere, lo va a tener. ¿Cómo lo va a tener? Cree en lo que Dios hizo en sí mismo, haciéndose hombre en Jesús, como la persona de Jesús, siendo Él el Cordero perfecto que asumió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él asumió toda la maldición de nosotros. Él pagó por nosotros en la cruz, siendo obediente al Padre. Y como fue obediente al Padre y fue Cordero perfecto, Él descendió a los infiernos, le quitó el poder a Satanás, al pecado y a la muerte que había sobre la humanidad. Y el Padre lo levantó de entre los muertos para que todo el que crea en esto sea salvo y libre de ese poder de Satanás. Si usted es capaz de creer en esto, mi hermano, solo nótese. Si usted no ha creído, solo note la maldad que estamos viviendo. Esto es producto no de Dios como muchos quieren adjudicarle. Esto es producto de una mente rebelde. Así fue Satanás. Se rebeló contra Dios y Él vino a imponer todo su estado de pecado, su rebeldía en el mundo donde el hombre permitió que entrara. Mire, la semana pasada estaba hablando de dos personajes en la Biblia, que eran Josué y Caleb, dos de los espías que envió Moisés a la tierra que Dios les había prometido para que miraran todo lo que había allí. Duraron 40 días allí. Y volvieron, fueron 12 espías. Volvieron y trajeron un reporte. Y cuando Moisés les preguntó qué vieron, ellos comenzaron a decir lo que habían visto. ¿Y qué vieron? Vieron evidentemente una tierra que fluía leche y miel. Es decir, abundancia. Pero también vieron a unos gigantes que habían allí. Y según los historiadores, los arqueólogos, dicen que realmente habían gigantes, personas de más de 2 metros. Como el que enfrentó David, Goliat, una persona de más de 2 metros, gigante, con una fuerza impresionante. Y todos vieron esto y vinieron a decir: no nos conviene ir allá. No es bueno que pasemos a ese lugar porque allá vamos a ser masacrados. Solo 2 de ellos creyeron por encima de lo que vieron. Los espías enviados a ver la tierra prometida por Dios a los israelitas vieron todos lo mismo, pero para 10 de ellos fue difícil aceptar lo que Dios dijo. Prefirieron creer en lo que vieron sus ojos, en lo que esta visión produjo en sus emociones, que fue miedo, terror. Y esto es lo que a veces nos sucede a nosotros. Y aunque creemos que estamos bien con Dios y que decimos que somos hijos de Dios, cuando vienen los problemas, cuando vienen o se presentan ante nuestros ojos o nuestros oídos los problemas, los inconvenientes, produce terror y olvidamos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. 2 de ellos superaron cualquier temor para apoyarse en la palabra de Dios y fueron los únicos entre todos que pasaron a recibir la promesa. Entre esos 12, fueron los únicos. Los otros se quedaron, no recibieron lo prometido por Dios.
Por eso es indispensable tener fe en lo que Dios dice. O sea, tener fe en lo que Dios dice, mi hermano, no es decir creo. Tener fe en lo que Dios dice es decir, creo, viene de Dios, voy a hacer como Él dice. O sea, quiere decir, oigo, entiendo, lo tengo en cuenta, hago. Si usted cree que Dios es el creador de todas las cosas, el que tiene poder para hacer lo que sea, que Él es la fuente de la sabiduría, la ciencia pura, que Él es amor, ¿por qué? ¿Por qué resulta difícil creer que hay un reino que no vemos, que hay un reino que no vemos, que no palpamos, que ha sido creado por Dios? Y Él quiere que entendamos en qué consiste a través de la Escritura, porque es allí donde nos ha colocado. Cuando usted vence sus propias dudas, sus propios temores, con la verdad de Dios, no con su fuerza, porque usted no va a poder. Es con lo que usted sabe que Dios es capaz de hacer y ha hecho. Entonces usted va a poder disfrutar de lo que Dios quiere que usted disfrute. Tal cual sucedió con Josué y Caleb. Vamos a mirar el testimonio de Josué. Vamos a Josué capítulo 14. Versículos 7 al 9. Josué 14, 7 al 9. Dice Josué: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Josué dice: yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Escuche esto, cuando yo digo mi Dios, es porque Él y yo somos uno. Y Dios dice: tú eres mi hijo. Y yo digo: tú eres mi padre. Josué se mantuvo fiel a Él, a lo que Él le había dicho. La palabra de Dios no es un arte mágico. La palabra de Dios no es un amuleto que yo uso en momentos de necesidad. Muchas personas, o algunas personas, buscan a un pastor. Pastor, ore para que me vaya bien. Pastor, ore para que mi casa esté limpia. Pastor, ore para que... etcétera, etcétera. Y yo me pregunto: ¿y por qué no oras tú? Porque usted no, si usted cree en Dios, le ha creído a Dios, ¿por qué no ora? Usted no sabe que no es el poder de su oración, sino el poder de Dios en su oración. Porque usted ha creído en lo que Él puede hacer. Porque le ha dado el poder para que usted se mantenga firme, como hizo Josué. Yo hice, dice Josué, le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Y qué fue lo que Josué tenía en su corazón? La palabra de la promesa. Entonces la fidelidad a lo que Dios dice es lo que usted puede, escuchen, no es la fidelidad a su pastor, es la fidelidad a lo que Dios dice, no es la fidelidad al apóstol, no es la fidelidad al hermanito que ora tanto, es la fidelidad a lo que Dios dice. Entonces usted tiene que saber lo que Dios dice para usted. Eso es lo que usted puede usar para derribar la duda, el temor, la incertidumbre. Pero además, para contrarrestar los dardos de la duda que provienen de aquellos que no conocen ni creen en el Señor. Porque seguramente hay mucha gente alrededor que le va a decir muchas cosas cuando usted se atreve a obrar en el nombre del Señor. Y eso pasó allí entre estos tipos, estas personas. Los 10 restantes lo que hicieron fue protestar, blasfemar. Casi que matan a Josué y Caleb porque no estaban de acuerdo.
Algunos se van a parar frente a usted cuando usted manifieste lo que ha creído, cuando usted obre como usted ha creído. Seguramente se van a burlar de usted o lo van a bombardear de calificativos humillantes. Seguramente le van a decir arcaico, retrógrada, fanático, lo que sea. Pero es ahí cuando su seguridad en lo que Dios dice se mantiene firme para poder luego atestiguar, como lo hizo Josué. Miremos el versículo 10. Recuerden que estoy en Josué 14, vamos a ver el versículo 10. Y dice Josué, escuchen esto, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Ahora escucha bien, no ha sobrevivido, lo ha mantenido con vida. ¿Qué quiere decir? Le ha dado todo. El Señor ha cumplido, está diciendo Josué. Me ha mantenido con vida todos estos años, porque Él lo prometió. Me ha dado lo suficiente, todo lo que necesitó Josué, Dios se lo otorgó. Es decir, le dio salud, le dio alimento, le dio refugio, le dio abrigo, le dio compañía, le dio amor, le dio paz, le dio seguridad. Pero más aún, el propósito del Señor se cumplió porque Israel habitó la tierra donde su Dios fue conocido por muchos. O sea, este creyó, hizo como Dios le dijo y se desató la abundancia sobre ellos. Y sigue el versículo 11. Y todavía, escuche estas palabras, mi hermano, 85 años. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Es decir, Josué estaba rejuvenecido, estaba fuerte, estaba completo. Siguió con la misma fuerza cuando tenía 40 años menos. Esto es tremendo, hermano. Nos tiene que enseñar esto algo más. Y yo creo que profundamente, yo creo esto desde muy profundo de mi corazón, siendo hijos de Dios, habitantes o ciudadanos del reino de Jesucristo, gozamos del poder de Dios cuando hacemos su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Tal vez el cuerpo de este hombre envejeció, pero su fuerza no se deterioró. No lo derribaron las dificultades porque Dios se ocupó de ellas. No lo deterioró el miedo porque Dios le dio la seguridad. Y si usted sigue leyendo versículos más, puede verificar que la fuerza de Josué era física, no espiritual. No está hablando de fuerza espiritual, aunque tenía fuerza espiritual, pero su fuerza, la que él habla aquí, era física. Su fe estaba intacta, pero también Dios lo mantuvo intacto en su fuerza. Un hombre de 85 años. Siga leyendo y cómo él va a la guerra más adelante. Él le pide a Dios, dame esta tierra, dame aquella otra. Y va a la guerra. Esto no lo hace un hombre vencido, un hombre deteriorado. Lo hace un hombre joven. El de Caleb era un espíritu diferente, al igual que el de Josué. No estoy hablando de género, puesto que los espíritus no lo tienen. Es decir, cuando hablo de un espíritu diferente, estoy hablando de esa clase de espíritu que se alimenta de lo que Dios dice, que vive como Dios dice, porque Dios lo ha prometido. Esa es la oración hoy, mi hermano, mi querido amigo. Que usted, quien quiera que esté escuchando o lea esta enseñanza, que tenga ese espíritu capaz de creer en Dios, en todo lo que Él dice, para hacer como Él dice, y pueda comprobar que la bondad de Dios es derramada sobre aquel que cree. Que no se deje llevar por lo que el mundo enseña, por las tendencias de la sociedad o de los medios, especialmente ahora que se está queriendo infundir tanto temor en las personas con esto del virus, con esto de la vacuna. Y eso es una de las cosas, porque en nuestro país, Colombia,
Entonces existe la violencia, las guerrillas, existe los ladrones que roban y matan por coger algo. Que usted sea la diferencia en donde sea que usted habite, donde sea que usted trabaje o cualquiera sea la tradición religiosa en su familia, no en usted. No importa si le sucede como a estos dos hombres de nuestra historia, a los cuales quisieron apedrear. Yo oro para que usted sea la diferencia, porque ha creído en Dios y su vida la vive conforme a sus enseñanzas. Hoy nos dicen que la economía del mundo llegará a su peor estado. ¿Quién se atreve a decir que Dios va a proveer y nada faltará? Nos están diciendo que nadie escapará a este virus y sus variedades. ¿Quién se atreve a decir que a su casa no entrará plaga alguna? Porque Jehová Dios es su protector. Que usted sea notorio ante todos porque proclama la verdad que nos hace libres, la palabra de Dios. Y cuando usted haga eso, hermanos, ¿sabe qué va a hacer la gente? Va a querer lo que usted tiene. Y es su oportunidad entonces para enseñarles el reino de Dios y a Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sus enemigos, sus dificultades pueden parecer grandes, pero Dios es el más grande, el todopoderoso. Nuestro Dios es el dador de la vida, es quien puede resucitar, cambiar los planes del maligno, porque lo ha vencido. Gloria a su nombre. La ciudadanía del reino de Jesucristo consiste en vivir de la manera que Dios ha dispuesto, que la gran mayoría no conoce o no cree. Y no porque no hayan existido los medios para enseñarlo, sino porque las personas sencillamente no quieren creer. Porque algunos predicadores no lo han entendido y siguen moviéndose en la ley, mas no en la gracia, diciéndole a la gente que tiene que hacer esto y lo otro para agradar a Dios. Cuando lo único que Dios quiere es: conózcanme, entiéndanme, porque yo les quiero dar todo. Yo soy su Padre, los he liberado del poder del Satanás, ya no hay maldad bajo mi poder. Él quiere que usted entienda eso, pero que viva conforme a esa verdad. Y cuando hablo de estos predicadores, lo que quiero decir es que no enseñan la libertad en Cristo, sino las normas, las leyes con las que dicen se agrada a Dios. En el reino al que fuimos trasladados, escuche mi hermano, esto es por fe, por favor. Él nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Cuando creímos en lo que Él hizo. Usted tiene una posición espiritual, aunque está en una posición terrenal. Pero su posición terrenal tiene capacidad de gobernar en lo terrenal. En el reino de Jesucristo, las personas viven en paz con Dios, sin ningún temor, aun cuando fallen alguna vez. Viven en la autoridad, escuche, en la autoridad y soberanía de quien gobierna, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ninguna condenación para el que ha creído. Tienen la expectativa de que cuando dejen este cuerpo recibirán uno eterno y perfecto que nunca más sufrirá deterioro, siempre será joven y lleno de la esencia del amor de quien lo creó. No se trata de vivir una mentira, nadie sabe esto. Nadie sabe si es cierto o no, porque nadie ha ido y vuelto, solo Jesús.
Él bajó, se hizo hombre y después volvió a subir y nos está esperando. Pero no nos ha dejado solos, nos dio su Espíritu Santo, porque Él prometió estar con nosotros por siempre. La fe en lo que Dios habla nos hace esperar con la certeza y la convicción de que lo vamos a recibir. No vivimos ahora ignorando lo que está pasando en el mundo, es una realidad. Pero tenemos la certeza y la convicción de que Dios tiene el control de nuestras vidas y todo lo concerniente a ellas. Aleluya, santo el nombre de nuestro Dios. Si usted puede siquiera decirle, gloria a tu nombre, gracias Dios. El Señor nunca mintió ni dejó que lo hicieran sus apóstoles. Al contrario, siempre dijeron que el mundo estaría pasando por tribulación y creciente, la cual nosotros veríamos. Pero nos ha dado también palabras de aliento, de confianza y autoridad para decirle a otros su verdad. Miremos estas escrituras, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Entiende esto? Cualquier tribulación por la que cualquiera de nosotros estemos pasando ahora, Dios la llama tribulación momentánea. Esto es momentáneo. Su final no está en este mundo, su final está en el reino de los cielos, que es eterno. Y mientras usted está pasando por esta tribulación momentánea, cogido de la mano de Dios, esto produce en nosotros cada vez un peso de gloria eterna. Significa que todo el que pasa por tribulación, por sufrimientos, confiando en el poder de Dios, porque no coloca su atención en lo que ve, en lo terrenal, sino en lo que Dios ha prometido, entonces ese peso de gloria se acentúa. Ese peso es la determinación de Dios de que usted pueda vivir la victoria eterna. En el reino de Dios, en esa economía, donde Él es el rey y nosotros sus ciudadanos, impera su voluntad. Les leí al principio algo de lo que describe que es esta nueva tierra, esta nueva ciudad. Él está allí, Él habita allí, donde Él habita no puede haber maldad. Él es el rey, Él es el Señor. No hay otro más grande que Él. E impera su voluntad entendiendo que ella es lo que para nosotros es mejor, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Muchos no ven las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos contarlas. Porque creemos que nuestra vida y como la vivimos es producto de la casualidad o del propio esfuerzo. Por lo tanto, lo tengo garantizado. Y no nos damos cuenta de que cada cosa en nuestra vida, de que cada cosa buena en nuestra vida es la voluntad de Dios. Dios que no se ve, que no puede ser captado por nuestros sentidos, derrama sus bendiciones sobre aquellos que le hacen caso, que obran conforme a su voluntad. En Estados Unidos, mucha gente cristiana tiene una frase que la usan como por saludar. Es como el judío cuando habla de shalom. Y ese shalom quiere decir la paz de Dios te envuelve y te sostiene. Y en Estados Unidos dicen, Dios es bueno. Y responde el que lo escucha, all the time, todo el tiempo. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Y la verdad es que sí. Dios derrama su bondad y su misericordia sobre justos y sobre injustos. El sol sale
la lluvia cae, la tierra produce alimento y la produce en abundancia para todos. El aire circula y todos podemos respirar. Esas son las misericordias de Dios. Pero para sus hijos, la misericordia y la bondad de Dios es especial. Y su voluntad en primera instancia es que aprendamos a tener una vida diferente a la que conocemos, que se puede lograr en la medida en que cada uno cambie su forma de pensar, porque ha recibido el espíritu de poder que nos lleva a conocerlo. Nos da el poder para dejar atrás lo que ya no nos corresponde y nos guía a vivir como Dios nos enseña. Por eso el Espíritu dice en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3 del 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Está hablando de los espías. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Y sabe una cosa, mi hermano? Usted, si cree y obra como Dios dice, de inmediato comienza a entrar en el reposo de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros comencemos a experimentar cómo es vivir en el reino de Jesucristo. ¿Qué podemos palpar desde ahora? Y lo podemos hacer, esas bendiciones de Dios, esperando a cuando sea el momento de dejar este cuerpo mortal para recibir el inmortal. En este reino de nuestro Señor Jesucristo, obramos en autoridad delegada por Él, a quien le están sujetas todas las cosas, para liberar a las personas precisamente de la incredulidad, del mal, del pecado, que es la manera en cómo Satanás ejerce dominio sobre las personas, llevándolas a hacer lo que él quiere para destruirlos, para arruinar sus finanzas, sus relaciones personales, destruyendo su salud e inclusive su inteligencia, porque los hace esclavos de los vicios de la corrupción. Cada vez vemos noticias en televisión de cómo en estos sitios allá, cuando existía el Bronx, que no ha dejado de existir, simplemente cambió de plaza, encontramos gente preparadísima, doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, gente inteligente que usó su inteligencia para educarse bien, pero que su inteligencia no fue suficiente para evitar ser esclavos de esos vicios que ahora los tienen postrados. Pero no hablemos solo de los vicios, hablemos de aquellos que se han preparado y están en cargos importantes y usan su inteligencia para robar, para corromper. Pero además destruye la familia porque los conduce por la confusión a negar lo que es natural, para proceder en lo aberrante que hoy es aceptado. Santo Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, 14:17 de Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuche bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no son placeres de la carne, sino su justicia, paz, gozo. No hay maldad en el Espíritu Santo. ¿Y usted tiene el Espíritu Santo o no? Esto es lo que significa entrar en el reposo de Dios. Es disfrutar de lo que hay en el reino para sus ciudadanos. Es justicia perfecta de Dios, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y gozo perpetuo porque la maldad no es habitante de este reino. ¿Recuerdan la lectura de Apocalipsis antes de empezar? Allí no hay maldad, allí no hay corrupción, allí no hay nada que se deteriore.
Es el lugar del reposo de Dios, donde fluye abundancia para todos, donde se bebe de viñas que usted no plantó, donde se bebe de pozos que usted no ha acabado para la provisión. La provisión está dada para todos. Inclusive cuando usted todavía no ha visto su sanidad, su prosperidad económica, aun cuando la liberación de las drogas de su ser querido no se ha dado, usted solo da gracias porque ve lo que no se ve, sino lo que Dios ha dicho y lo espera con la certeza de recibirlo. En ese descanso es como usted puede agradar a Dios. Mis hermanos, para terminar por hoy, con el favor de Dios, estaremos dentro de 8 días siguiendo con este tema. Los quiero dejar con la siguiente escritura para que mediten en ella, además de las que hemos usado hasta ahora. Espero que haya apuntado esto y usted mismo vaya a la escritura y le pida a Dios mientras lee: Señor, revélame tu palabra. Señor, aliméntame, enséñame los secretos escondidos en ella, porque yo soy tu hijo y tú dices que esto es para tus hijos. Léalo. Ore conforme a ello. En Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, vamos a leer de los versículos 12 al 14 y, como le dije, léalos, medite en ellos, haga como ellos le dicen. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Mi querido hermano, mi querido amigo, si usted ha escuchado esta palabra hoy, y si usted tiene alguna duda, y si usted quiere seguir avanzando, le pido que nos escriba. Pero mi principal ruego es que usted pueda creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Traté de enseñar algo de esto hoy, lo dije, pero si le quedan dudas, escríbanos, por favor, escríbanos a nuestro correo que aparece ahora en la pantalla. Escríbanos allí, denos sus datos y a vuelta de correo, entonces nos comunicamos con usted y trataremos de resolverle sus inquietudes. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel, poderoso, justo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el principio y el fin. Tú eres, Señor, el que puede hablar y las cosas son hechas. Tú eres, Señor, el que tiene sujeto todo en tu mano. Nuestra vida está en tus manos. Nuestras familias están en tus manos. Nuestra salud está en tus manos. Nuestra economía está en tus manos, Señor. Gracias por habernos, Señor, hecho justos ante ti a través de la fe en Jesucristo. Por esa sangre derramada de Jesús que nos ha limpiado de toda maldad, de toda impureza, de todo pecado. Gracias porque hemos creído tu palabra y obramos conforme a ella y hablamos tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora somos libres y solo anhelamos el día en que seamos pasados, entregados con Cristo Jesús a tu reino. Padre amado, bendito seas por siempre. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres el único Dios verdadero. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.